¿Qué pasaría si cogiéramos todas las portadas de los periódicos de un mismo día en España y las leyéramos de golpe? No como noticias separadas, sino como si fueran un único relato. Pues bien, eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a analizar los titulares del 19 de septiembre de 2025 para intentar descifrar la historia que nos están contando sobre el país, aquí y ahora. Venga, empezamos fuerte. El primer titular nos saca de España de un plumazo. El conflicto en Gaza, como vemos, domina la portada de uno de los grandes periódicos y ya nos marca cuál es el pulso internacional del día. Pero ojo, que no es lo único que se cuece fuera. Al mismo tiempo, otro diario pone el foco en una tensión muy diferente, esta vez con origen en Estados Unidos. La preocupación por la libertad de prensa, el otro gran tema global. Y de repente volvemos a casa. Y aquí la política interna está que arde. Este titular de ABC, la verdad, apunta sin ningún tipo de rodeos a un escándalo que salpica de lleno al gobierno. Ya tenemos las tres piezas principales sobre la mesa. A ver, para que nos hagamos una idea del panorama. Tres titulares, tres focos de tensión que no podrían ser más distintos, uno en Oriente Próximo, otro en Norteamérica y un tercero en el mismísimo corazón del poder en España. Y todo está pasando a la vez, el mismo día. Y esta es la pregunta del millón. Porque no son historias aisladas, ¿verdad? Son como las piezas de un puzzle. Y solo cuando intentamos juntarlas, empezamos a ver la imagen completa del momento que está viviendo el país. Arranquemos entonces con el primer gran tema que salta a la vista en los periódicos: cómo los conflictos internacionales no solo llenan portadas, sino que acaban moldeando la conversación y la política aquí, en casa. Fijaos en esto, porque aquí se ve clarísimo el choque diplomático dentro de Europa. Según lo que cuenta la prensa, en una reunión en Madrid, el presidente Sánchez y el canciller alemán Merz dejaron ver posturas que son casi opuestas sobre Gaza. Mientras Sánchez usa un lenguaje de condena durísimo, Merz mantiene un apoyo de base a Israel. Esto dibuja muy bien la posición tan compleja y a veces tan solitaria de España en el tablero europeo. Claro, esta tensión diplomática no se queda solo en los despachos de los políticos. La gran pregunta es, ¿cómo aterriza todo esto en la vida real del país? Pues vamos a ver cómo se va desarrollando, porque las consecuencias son muy pero que muy directas. Primero en el deporte, nada menos que la Vuelta Ciclista, uno de los grandes eventos del año, ve su final cancelado, y esto claro genera un debate político interno bastante agrio. Luego, en defensa, el gobierno sigue adelante con un embargo de armas que según los informes podría complicar el funcionamiento de sistemas que son clave, y la cosa llega hasta la cultura con la postura sobre Eurovisión dejando a España bastante sola entre sus socios. Y mientras Gaza se lleva casi toda la atención, la situación en Estados Unidos también resuena en la prensa española. Se llega a hablar de una nueva caza de brujas, que es una expresión muy fuerte, ¿no?, que nos recuerda a esas persecuciones políticas, para describir las presiones a la libertad de prensa. Es un reflejo de la enorme preocupación que hay por la salud de la democracia en un país que es un aliado clave. Bueno, pues dejamos un momento las tensiones internacionales para meternos de lleno en el segundo gran tema del día, las crisis políticas que están poniendo contra las cuerdas al gobierno español, pero desde dentro. A ver, vamos a intentar desenredar esta madeja, porque tiene miga. Según los informes que publica el diario ABC, el centro de toda la polémica es el rescate multimillonario a la aerolínea Air Europa. Lo que se está investigando es si pudo haber un conflicto de intereses, porque la esposa del presidente, Begoña Gómez, tenía vínculos con la empresa matriz de la aerolínea. El consejero delegado de esa empresa, según se publica, la contactó para pedir ayuda, y la aprobación final de ese rescate salió del Consejo de Ministros que preside su marido. Para entender hasta qué punto el clima político está enrarecido, solo hay que leer las columnas de opinión. Esta cita de un artículo en ABC es demoledora. Compara al presidente con un personaje trágico de Shakespeare, solo, aislado y rodeado por la sombra de la sospecha. Así que la clave no es solo que haya una batalla política, es que es un ataque directo a la confianza en la máxima institución del gobierno. Pero bueno, más allá de la alta política y los conflictos mundiales, ¿qué es lo que preocupa a la gente de a pie en su día a día? El tercer gran tema que vemos en la prensa es, sin duda, la economía personal y las dificultades cotidianas. Este titular de El Mundo le pone cara y nombre a un problema masivo, la crisis de la vivienda, la precariedad. La historia de Juan no es una anécdota, es el reflejo de toda una generación que incluso con trabajo no puede permitirse una vida independiente. Y si nos vamos al otro extremo de la vida laboral, nos encontramos con otra desigualdad estructural. Los datos que se publican hoy son, la verdad, impactantes. La pensión media de jubilación de una mujer es drásticamente más baja que la de un hombre. Vamos a ponerlo en una sola cifra para que se entienda la magnitud, un 30%. Es una brecha enorme. Y encima no solo eso, es que se retiran de media más tarde. Esto no es una opinión, son los datos puros y duros del sistema de pensiones que nos enseñan cómo las desigualdades que se van acumulando durante toda la vida laboral acaban en una vejez con muchos menos recursos para las mujeres.
Y el panorama se complica con otros desafíos de fondo que vemos en las secciones de economía. Hay un debate encendido sobre cómo regular la vivienda, un mercado laboral que parece no saber qué hacer con sus titulados universitarios y una presión cada vez mayor sobre la seguridad social. De hecho, el gasto en bajas laborales se ha disparado, tanto que ha obligado al gobierno a lanzar un plan de choque, o sea, medidas urgentes para intentar controlarlo. Son problemas de fondo que van más allá de si la economía va bien o mal en este momento. Vale, hemos visto los titulares, los conflictos, las ansiedades del día a día. Ahora vamos a dar un paso atrás. ¿Qué nos dice en realidad esta foto de un solo día si la miramos en conjunto? Al leerlo todo junto, aquí está la clave, creo yo. Lo más interesante no es solo identificar estas 4 tensiones, sino darse cuenta de cómo se alimentan entre sí. La tensión económica, esa lucha diaria, crea un malestar que va directo a la crisis de confianza en los políticos. Y en ese caldo de cultivo, los conflictos globales como el de Gaza dejan de ser noticias lejanas para convertirse en el arma perfecta en la batalla por el relato, polarizando todavía más a la sociedad. Al final, todo está conectado. Y esa es la reflexión final que queda en el aire. Si todo esto es lo que nos revela un único día en las noticias, la verdadera pregunta es, ¿qué nos dice sobre la dirección en la que está yendo el país? ¿Qué historia se está escribiendo no solo para hoy, sino para el mañana?